Buenos días, mi nombre es Tato López Canti y bueno, soy desarrollador web desde hace varios años, más o menos desde 2006-2007. Bueno, y mi trabajo normalmente es como freelance, me incorporo al desarrollo web normalmente de webs corporativas o de webs de e-commerce para empresas con la intención que tengan las empresas de mostrarse en Internet y de tener una presencia o de cumplir con unos objetivos en Internet. Entonces, bueno, queremos desde Métodos dar una pequeña introducción porque, como os ha dicho José, en 45 o 50 minutos que tenemos, pues no hay tiempo suficiente para entrar en toda la materia, pero bueno, queríamos principalmente eh, tratar de tres temas. Ya os digo, si todos tenéis el chat, si queréis decir cualquier cosa, lo podéis decir por chat. Yo estaré atento e intentaré responderos por aquí. Bueno, pues queríamos basarnos en tres cosas. En la planificación de la web, que es un área muy importante y en la que suele haber bastantes fallos que luego a la larga pues causan problemas bastante grandes en cómo se hizo la web, por qué se hizo de una manera, por qué ahora no puedo actualizar, por qué quiero meter un componente nuevo y es imposible. Bueno, pues un poco de esa planificación para intentar eliminar y minimizar esos errores. Me gustaría también hablar un poquito de psicología de la web, desde el punto de vista bueno, de la percepción y un poquito conocer algunas cosas. Y luego, quizás sí, la parte un poco más moderna y más interesante es ver las nuevas tendencias, las tendencias que desde 2012, 2013 se están produciendo, que en 2014 pues probablemente van a tener su gran expansión y algunas de ellas incluso las vamos a ver durante mucho, mucho tiempo. Pues como es que ya seguramente todos sabéis el tema responsive, ¿no? O las webs adaptadas a móviles y a dispositivos eh, portátiles como puedan ser tablets o smartphones, etcétera. Dentro de la planificación, perdón, dentro de la planificación, un momentito. Uh, uh -huh. Dentro de la planificación me gustaría que hablásemos del análisis previo de una planificación teniendo en cuenta ya una estructura de la web, un principio de navegación, la tecnología que podríamos utilizar, el tipo de gráfica, el timeline, el tiempo que tenemos que invertir o cuánto nos deberíamos invertir en el desarrollo de la web, hablar un poquito vagamente de los presupuestos y el desarrollo, cómo podríamos gestionar el proyecto, cómo deberíamos de dirigir o cómo deberíamos de manejar el proyecto en el tiempo en el que se está desarrollando y sobre todo el tema del lanzamiento web. A partir de aquí, en el análisis, pues quizás como cada vez que afrontamos un proyecto, deberíamos hacernos unas preguntas básicas, ¿no? La primera, a grandes rasgos, es, ¿necesitamos una web? Probablemente la respuesta sea que sí, porque tendremos algún objetivo o alguna necesidad que cumplir desde el punto de vista online y probablemente necesitemos una web. A raíz de ahí, ¿qué necesitamos para esa web? Pues evidentemente vamos a necesitar contenido. ¿Qué contenido tenemos que poner? Que esa es una de las cosas que trataremos en un punto siguiente. ¿Cómo obtener la información de nuestra empresa para proyectarla y para ponerla en una web? Necesitamos también plantearnos qué imagen queremos proyectar. Para saber qué imagen queremos proyectar en Internet, tendríamos que conocer qué imagen proyectamos desde el punto de vista offline. Quiero decir, qué imagen tienen nuestros clientes de nosotros, qué es lo que ven cuando ven nuestro folleto o cuando ven nuestro dossier o cuando ven a cualquiera de nuestros comerciales. ¿Qué servicios interactivos va a necesitar mi web? ¿Me estoy planteando una web de comercio? ¿Me estoy planteando una web de ocio? ¿Qué servicios, aparte de un formulario de contacto o quizá de un mapa de Google, vamos a necesitar, por ejemplo, incorporar un chat? ¿Ese chat se va a atender? ¿Vamos a tener la necesidad de incluir foros? Eso es necesario casi que planteárselo antes de tan siquiera contactar con los desarrolladores o con la empresa que pueda
ayudarnos a hacer el proyecto. Y, por supuesto, hay que tener muy claro el presupuesto del que se dispone. A raíz de ahí, a grandes rasgos, ¿cómo definimos nuestra web? Puede ser comercial, porque queramos hacer un e-commerce, tenemos productos, tornillos, por ejemplo, que queramos vender, ¿cómo los vamos a vender? ¿Es una web de carácter profesional? ¿Va solamente o corporativa? ¿Va dirigida a nuestro público objetivo y pretendemos simplemente darnos a mostrar? ¿Es una web institucional? ¿Tenemos que dar mucha información? ¿Cómo la vamos a separar? ¿Es una web de ocio? ¿Pretendemos que la gente venga aquí a divertirse, a compartir sus historias? ¿Qué es lo que queremos exactamente con nuestra web? A partir de aquí tendríamos que sacar nuestra información y para eso realmente hay 4 puntos esenciales en los que nos tenemos que basar, que son los objetivos, el público, el target, a quién nos dirigimos, nuestra tecnología, tanto la que tenemos como lo que vamos a utilizar, y nuestra gráfica. Aquí en los objetivos, basándonos en nuestros productos y servicios, deberíamos de fijar nuestro objetivo principal. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? ¿Va a ser vender? ¿Va a ser recopilar datos? ¿Va a ser informar? ¿Va a ser que mi marca se reconozca? Son algunas cosas que nos tenemos que basar en el apartado de objetivos y que tenemos que ver en el apartado de objetivos. Muy importante también serían las métricas. Con métricas quiero decir analítica web, el Google Analytics del que la mayoría seguro que ha escuchado hablar. Pero aparte del Google Analytics y de decir me visitan 3.000 personas al mes, ¿qué métrica real vamos a aplicar? Es decir, por ejemplo, pedidos en función a la cantidad de visitas que tenga. Pues, oye, estoy teniendo 100 visitas y hago 5 ventas. Pues, ese es mi objetivo, no es mi objetivo. ¿Cómo lo podríamos mejorar? Una vez que ya tenemos esa analítica, podemos ir mejorando este tipo de cuestiones con formularios completados, es decir, oye, pues yo tengo una web que funciona simplemente para captar datos de clientes con los que después mis comerciales se puedan poner en contacto. Es interesante, pues, decir, oye, pues al final de tantas visitas se rellenan tantos formularios, ¿no? Es una cuestión bastante importante. Otra métrica podrían ser, por ejemplo, las menciones que recibimos en redes sociales. Es bastante importante y si nuestra idea es la presencia de la marca y dar a conocer la marca, pues una de las métricas que podríamos utilizar podrían ser las menciones. Aquí, para cumplir con los objetivos, siempre hay que plantearse unas estrategias de base que la empresa debe más o menos de analizar y de desarrollar antes, como ya digo, antes de ponerse en contacto con el equipo de desarrollo. En cuanto al público objetivo, es una de las preguntas también quizás más fundamentales. ¿Quién es nuestro cliente habitual? Al final, en muchos briefs que nos llegan para el desarrollo web, aparece que el público es todo el mundo. Claro, todo el mundo que tenga internet. Realmente eso es difícil y casi imposible. De verdad, ¿a quién le vendemos nuestros tornillos? ¿A profesionales del montaje y a profesionales de nuestro sector? Ese es nuestro público objetivo. Realmente eso lo vamos a ver con algún que otro ejemplo después. Es muy importante saber quién es nuestro cliente habitual, cuál es la percepción que tiene de nuestra empresa, como decíamos antes, y siempre sacar algunas URLs, algunas direcciones web de la competencia para poder examinarlas y saber qué hacen ellos. Una cosa muy importante dentro del target, como realmente cualquiera que tenga internet pues puede acceder a nuestra página y bueno, pues podría comprarnos o convertirse en cliente porque a lo mejor no es el cliente habitual, pero sí que hemos llegado a él, podríamos hacer lo que se llama behavioral marketing, ¿no? Marketing en función al comportamiento o al perfil del cliente que tenemos, pues puede ser por tipo de cliente, final, intermediario, mayorista. Puede ser también incluso por la ubicación y la procedencia de la visita. Puede ser interesante que una persona que sea de nuestra ciudad pues reciba una información distinta a una persona que es de otra ciudad, porque tenemos más facilidad pues, para concertar una cita y vernos personalmente. Dentro de la tecnología es importante saber cuál es nuestra URL, tener claros qué tecnologías estamos utilizando. Por ejemplo, nos ocurre en el caso de algunas tiendas de e-commerce
de algunas tiendas online que quieren hacer una tienda, pero tienen un programa de gestión que no es combinable con algunas herramientas y entonces al final se acaba haciendo un trabajo doble. Es decir, tenemos un estocaje en nuestro programa de gestión y tenemos otro estocaje en el programa de ventas, en el software de ventas, en la tienda online. Esto al final causa un problema grandísimo porque tenemos que hacer el trabajo por doble. Si no somos capaces de tener conectados nuestra tecnología que ya tenemos, como nuestro programa de gestión de estocaje, con la tienda, al final acabaremos haciendo el trabajo dos veces. Con lo cual, pues eso es algo bastante tedioso, bastante grave. Es muy importante avisarle a los desarrolladores, oye, tenemos esta herramienta y necesitamos que se conecte con la tienda o con el proyecto que vayamos a hacer. Necesitamos sistemas de pago, necesitamos chat, qué tipos de actualizaciones, tenemos formación tecnológica, vamos a necesitar una formación tecnológica. Es muy importante basarse en todo esto. En cuanto a la gráfica realmente lo que debe hacer es romper los frenos y resaltar las motivaciones de los clientes hacia la compra o contratación de nuestros productos o servicios. Realmente muchas veces vemos que los logotipos están desactualizados, son bastante obsoletos, no se hicieron por diseñadores, sino que se hicieron un poco ahí al tuntún. Y bueno, quizá en el momento de emprender una nueva web sea el momento de plantearse también una nueva imagen corporativa o plantearse, aunque mantengamos el nombre, tener esa capacidad de decir, bueno, esto me gustaba, pero ahora puede ser mejor, ¿no? Es muy importante hacer una colección de webs que nos gusten, desde el punto de vista de tener un poco de referencia de qué es lo que hay y qué es lo que nos gustaría tener. Podemos aportar algunos adjetivos sobre la imagen para, bueno, pues es clara, la quiero sobria, muy sencilla, me gustan los blancos y negros, etcétera. Una de las cosas más importantes quizá de la gráfica es ganarse, de la gráfica y bueno, y del proyecto en sí, es ganarse la confianza del cliente. Para ello, cuanto mejor la gráfica, mejor la confianza, eso no cabe duda. Pero además deberíamos de añadir a nuestra web direcciones físicas, nombres y caras de los principales responsables, contactos por correo, teléfonos, chat, certificados y garantías que tengamos, clientes y testimonios. Son cosas fundamentales que deberíamos de tener en cuenta a la hora de realizar nuestra web. Dentro de la planificación deberíamos de marcarnos una estructura o sitemap, sitemap es como le llamamos los desarrolladores, que realmente es todo ese arbolito de estructura en la que al final decidimos que hay una página de inicio, que hay una página de servicios, que hay una página de contacto y localización, o que al final decido separar la localización del contacto. Tenemos que decidir si vamos a meter al equipo, si vamos a poner fotos del equipo, si vamos a hablar del equipo en general uno por uno o en conjunto, si vamos a utilizar un blog, si necesitamos una tienda. Aquí, dentro de la estructura, hay varios tipos, que podría ser la jerárquica, la lineal. La jerárquica, bueno, pues es la estructura típica de árbol, es un poco más cerrada. Normalmente en una página de inicio se colocan todos los elementos, digamos, de las secciones web y cuando entramos en una sección normalmente no tenemos facilidad para volver a la anterior, quitando el botón de volver del navegador, por supuesto, pero nos manda a una zona donde, digamos, habría una subsección general, ¿no? Se utiliza mucho, digamos, permite que conozcamos la estructura de donde nos encontramos y a medida que vamos entrando dentro de la estructura obtenemos una información más específica que la que hay en niveles superiores, que son un poquito más generales. La estructura lineal es muy buena desde el punto de vista, por ejemplo, de páginas de venta o de páginas en las que simplemente queremos que el visitante haga un recorrido. Es decir, lo mandaríamos de la primera página a la segunda página, de la segunda a la tercera y así en adelante para que el lector haga un camino fijo, ¿no? Así no se distrae, no hay enlaces a otras páginas. Bueno, esto es un poco, si el camino es largo, es un poco estresante, ¿no? Hasta desde el punto de vista del lector,
porque bueno, da la sensación de estar un poco encerrado, pero si está bien hecho, es un buen método, es una buena página de ventas. Normalmente siempre nos planteamos una página web general y corporativa, pero está bien que planteemos páginas que hagan a lo mejor una pequeña formación de nuestro producto, una pequeña más que formación, digamos, muestra de nuestro producto paso a paso, en 3, 4 pasos, donde al final incluso el cliente acabe con un formulario de venta, un formulario de contacto, donde, bueno, pues me deje los datos para que le podamos llevar a cabo, pues, otro tipo de trabajo. Dentro de la planificación tenemos el área de la tecnología, que siempre da mucho miedo. Tenemos principalmente lenguajes, cuatro lenguajes que son el HTML, el CSS, PHP y JavaScript, con los que prácticamente se componen todas las webs del mundo. El HTML, bueno, si tenéis alguna duda sobre los lenguajes, lo podremos comentar si queréis, pero tampoco es el asunto de esta ponencia entrar en esta temática tan grande, ¿no? El HTML, digamos que es el lenguaje que permite, más que un lenguaje, que cualquiera que sea programador me dirá que no es un lenguaje de marcado, que me sirve para indicar, por ejemplo, lo que es un titular, lo que es un párrafo, lo que es una imagen dentro de la estructura de una página web. El CSS es un sistema que me permite separar el contenido de la imagen. Con el CSS lo que programo es que ese párrafo de HTML sea de color azul, sea de color verde, sea del color que queramos o tenga un tamaño de letra o un tipo de letra distinto. PHP es un lenguaje que se procesa en el servidor y que, por ejemplo, me valdría para hacer un envío de un formulario de un correo electrónico. El cliente rellena sus datos, se mandan al servidor, el servidor lo procesa y nos manda de nuevo un email diciendo, oye, pues se ha puesto en contacto fulanito de tal que quiere esto, tal. JavaScript es otro tipo de lenguaje desarrollado desde el punto de vista de objetos y trata a las entidades, a esos párrafos, a esas imágenes o a esos titulares de los que hablábamos antes en el HTML como entidades únicas y como objetos, de forma que los podemos manipular y nos permite la manipulación de esos elementos. Como CMS supongo que casi la mayoría habrá escuchado hablar de algunos de los que aparecen ahí, son gestores de contenido. Son, digamos, software que nos permiten mantener nuestra página web, incorporar artículos, cambiar cosas sin tener mucha necesidad ni muchos conocimientos de programación y son herramientas muy extendidas. WordPress creo que ha cumplido 10 años ahora y hay cerca de 200 millones de páginas web hechas con WordPress, por ejemplo. PrestaShop, que es una herramienta magnífica para el desarrollo de tiendas online, creo que va también por 40 o 50 millones de tiendas hechas con esa plataforma. Son bastante buenas porque me permiten separar por un lado la imagen y por otro lado el contenido. Siempre se conectan con una base de datos de forma que si yo, por ejemplo, tengo un PrestaShop, hoy me entran 10 productos nuevos, los puedo incluir dentro de la página web, dentro de mi tienda, sin tener conocimientos y sin tener nada de programación. Prácticamente abro mi gestor, que es una página donde me viene el nombre del producto, descripción del producto, fotografías del producto, características del producto, las relleno y una vez que aplico y guardo ese cambio, se produce en la web, de forma que lo tenemos ya ahí. Bien. Aquí he puesto los principales. Normalmente, para una página corporativa se puede trabajar con WordPress bastante bien. De hecho, los desarrolladores de WordPress tienen una broma entre ellos que cuando se les pregunta si eso se puede hacer en WordPress, dicen que, por supuesto, si el programador sabe hacerlo, se puede hacer con WordPress. Es una herramienta muy poderosa y bastante importante que realmente nació con el objetivo de hacer blogs. Pero bueno, esto ha ido cambiando y al final se ha convertido en una gran herramienta para hacer páginas web corporativas y páginas web de muchos tipos. PrestaShop para las tiendas online es maravillosa, es una herramienta magnífica. Sí que hay que tener en cuenta que si la tienda es demasiado grande, deberíamos de pasarnos a otra plataforma como es Magento. Es decir, si tenemos 10.000 productos o 7.000 productos,
quizás sea bueno trabajar con más gente y desarrollar en más gente el proyecto, ¿no? Dentro de la planificación también encontramos al equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo debería de dividirse en interno y externo. Quiero decir, el interno, una vez que ya hemos hecho toda esta planificación anterior de conocer un poquito las tecnologías, que la tecnología al final será una cuestión del equipo de desarrollo, del que desarrolle la web, la que diga, oye, esta es la tecnología que mejor te va o que más te va a convenir a la hora de desarrollar tu proyecto, pero si hemos respondido las preguntas anteriores de quién es mi público, cuál es mi objetivo, sobre todo cuál es mi objetivo, pues bueno, vamos a facilitar bastante el trabajo. Dentro del personal interno, pues bueno, pues debería de haber una o dos personas que fueran a cargo de ese desarrollo por parte de la empresa, que se comunicasen con el con el equipo externo y sobre todo, y es bastante importante, deberían de tener la capacidad de decisión o el poder de decisión para que cuando haya dudas o haya propuestas, pues no se eternicen. Muchos trabajos, muchas páginas web, podemos decir que se van al garete por culpa de los retrasos en toma de decisiones, que ahora no lo ha visto el jefe de no sé qué, pero que ahora no lo ha visto el otro, y al final son muchas personas las que acaban decidiendo y muchos interlocutores, con lo cual el trabajo se ralentiza bastante. Como equipo externo, una vez que ya tenemos todas las preguntas y ya sabemos más o menos, hemos generado un briefing más o menos estable, que puede ser más amplio o menos amplio, bueno, pues pasaríamos a la contratación o a la petición de presupuestos y propuestas a un equipo externo, ¿no? Que puede ser desde un equipo o un profesional independiente, ¿no? Según el tipo de presupuesto que tengamos, el tamaño del desarrollo. Sí que aconsejo que bueno, que el equipo de desarrollo al final, si es una agencia o es un particular, o sea, o es un profesional independiente, normalmente un equipo externo lo puede componer un diseñador web, un programador, un fotógrafo, realizador de vídeo, un copy para que nos escriba los textos. Es importantísimo dentro de la web que nuestros textos estén bien redactados, porque al final muchas veces el texto es infumable, no hay manera de leérselo y tenemos unos tochos enormes para contar la historia de nuestra empresa o lo que hacemos, y eso al final, como visitantes, todos lo sabemos porque todos somos visitantes de web, no nos lo leemos. Un traductor, en el caso de que haya idiomas, la verdad que es bastante importante desde el punto de vista bueno, si vamos a trabajar en otros países, pues que esté traducido por un buen traductor y no por el Google Translate, que al final parece que estamos hablando en indio. Puede haber un publicista, un especialista SEO y SEM. Esto sobre todo es para la parte de lanzamiento, alguien que nos prepara una pequeña campaña a la hora de lanzar nuestra web. Daos cuenta que hay miles y millones de web repartidas por el mundo. Una vez que nuestra web se lanza, la tendríamos que dar a conocer de alguna manera, sea por redes sociales, sea con campañas publicitarias. Bueno, pues es muy importante plantearse esa posibilidad una vez incluso desarrollada la web a la hora del lanzamiento. Una estratega social, si tenemos intención de trabajar en redes sociales. El equipo interno, como decíamos, pues que previamente conozcan las respuestas a las preguntas anteriores y una o dos personas con capacidad de toma de decisiones, ¿no? La documentación que tenemos que sacar, de verdad, el consejo que viene ahí en azul, menos es más, es verdad. Según nuestra audiencia, nuestros objetivos, nuestro mapa, nuestra jerarquía, recopilamos nuestra información con grandes imágenes, con transparencias en los precios, en los impuestos, en los envíos. Tendríamos que hacer llamadas a la acción muy visibles y muy bien hechas desde el punto de vista de contacta aquí o de compra esto. Es bastante interesante eso. Hay que prometer el beneficio de nuestro producto, que es, oye, pues si me contratas a mí para hacer una web, te va a salir bien, va a ser muy buena, vamos a tener esto, vamos a tener lo otro. Hay que explicar ese beneficio, hay que reforzar el conocimiento y la información que aportamos sobre ese beneficio. Aquí es muy importante el texto. El texto comercial es muy importante.
Y es bueno que cuando escribáis esos textos, si los escribís vosotros en lugar de un copy, que los leáis en voz alta y que cuando lo leáis parezca que nos los está contando un amigo. Esto es bueno, no es un diálogo, pero que parezca que hay una similitud con un diálogo, que parezca que me lo cuenta un amigo. Esto hace que el que viene a nuestra web baje un poquito la guardia y que sea un pelín más fácil persuadirlo, ¿no? Dentro del desarrollo, de la gestión de proyectos, hay muchas metodologías para el desarrollo de software, seguro que aquí hay más de uno que las conoce, pero quizás, y la que por lo menos a mí me ha dado un mejor resultado, es una metodología que se diseñó por unos japoneses para realizar software que se llama Scrum. Se basa en la adaptación continua a las circunstancias del proyecto. A partir de la necesidad del cliente se construye el producto inicial, pero va en incremento en función a las necesidades que se nos va presentando. Para eso, normalmente, podemos utilizar dos herramientas online que son bastante buenas, como es Pivotal Tracker o Trello. Esto que vemos aquí de Doing, Sprint, Backlog y Acebox son como POSIT, por así decirlo, ¿no? Yo muchas veces en las empresas de desarrollo tenemos una pared llena de POSIT, de colores incluso, donde, bueno, están las tareas backlog, que son aquellas que hemos definido a la hora de desarrollar el proyecto. Bueno, pues todo lo que vamos a meter en nuestro proyecto desde el punto de vista, perdón, desde el punto de vista de qué es lo que hay que hacer, pues vamos a comprar el servidor, vamos a instalar WordPress, una vez que esté WordPress instalado vamos a instalar un tema, vamos a maquetar de tal forma. Estas tareas, que se definen muchas de ellas al principio, se van incorporando al sprint. El sprint son las tareas que desarrollamos en un plazo de tiempo. Oye, en la compra del servidor, la instalación del WordPress y demás, pues se hacen en la semana 1. Semana 2, una vez que están hechas, se quitan del sprint, cuando se están haciendo, perdón, se pasan al doing y nos sirve a todos para saber qué es lo que estamos haciendo y por dónde va el camino de nuestro desarrollo, y una vez hechas, pues se eliminan. Y es bueno que al sprint le pongáis plazos siempre. Oye, pues las tareas, la compra de esto y la instalación del WordPress se va a hacer en un día. La maquetación se va a hacer en una semana. Es bueno que tengamos esos plazos tanto para el cliente como para los desarrolladores. Y luego está la más bonita, que es la Icebox, que son requerimientos que no se han planteado y que no se han planificado, pero a medida que vamos haciendo el desarrollo, porque el desarrollo al final es un elemento vivo, es una pieza viva, pues a medida que vamos desarrollando esas ideas, van apareciendo ideas que podríamos implementar, si bien no a la hora de desarrollar el producto entero. Una vez que esté terminado ese Icebox, nos va a dar mucha información y nos va a dar muchas cosas que podríamos acabar implementando en un futuro. Una vez que ya tenemos esto, pasamos al diseño y desarrollo. Lo que veis aquí es la página del New York Times, no sé si la veréis grande o chica, pero es la página del New York Times, y al lado es el esquema. Ese esquema es prácticamente fundamental hacerlo desde el principio por parte del equipo de desarrollo. Gracias a la metodología que tenemos, una vez que tenemos desarrollado este mockup o este esqueleto, bueno, pues podemos ir cumpliendo con los plazos de entrega. Pero este esqueleto nos ayuda mucho a conocer cómo va a ser nuestra web. Y eso es bastante importante, porque muchas veces no sabemos qué están haciendo nuestros desarrolladores, y es bastante importante decir, oye, yo ya sé qué estructura, al menos gráfica y visual, va a tener mi web, dónde van a estar colocados los elementos de publicidad o dónde van a estar colocados los slides, etcétera. Aquí es bueno tenerlo y cerrarlo. Es decir, una vez más adelante, los cambios que queramos hacer muchas veces sobre esa estructura pueden tener repercusión e impacto en el presupuesto. Entonces, es muy importante determinar las causas y consecuencias de los cambios que queramos hacer a partir de aquí. Una vez que tenemos hecho el desarrollo, debemos de lanzarnos. Es importantísimo, como decía antes, ejecutar campañas publicitarias online y offline. Y cuando digo offline, me refiero a que muchas veces hay que incluir la web en nuestra actividad diaria.
Veo muchas tarjetas de visitas que no llevan la web o que tienen webs antiguas, muchos sitios donde vas a comprar que, por ejemplo, el dependiente podría ofrecerte hacer una próxima compra dentro de la web. Adidas, por ejemplo, la marca Adidas, sacó una cosa que ya tienen hace varios años, que ya tienen muchas empresas, que es si tú vas a una tienda Adidas y no lo encuentras, además te lo ponen en carteles, si no encuentras tu modelo o no encuentras tu talla de zapatilla, puedes solicitarlo desde allí vía web. Eso lo hacen en muchas tiendas y es bastante interesante porque al final se están asegurando la venta desde el propio punto de venta, haciéndolo online, pero en un punto de venta offline, ¿no? Por así decirlo. Súper importante, publicidad, publicidad y publicidad. Es importantísimo las campañas de Google o la publicidad que podamos hacer mediante banner en periódicos, etcétera. Dicho esto, más o menos acabamos el área de desarrollo, nos pasamos un poquito al área de psicología, donde vamos a hablar de las leyes básicas, de la usabilidad con algunos consejitos y sobre todo a la persuasión, ¿bien? Dentro de las leyes básicas, esto es un poco basándonos en las leyes de la Gestalt, las leyes de percepción, que bueno, alguno podrá estar de acuerdo, se pueden discutir todas las leyes, pero sí que realmente hay algunas cosas que son básicas. Por ejemplo, la ley de la proximidad. Si veis en el dibujo, más o menos percibimos todo como grupos aislados, ¿no? Y si están próximas, pues más grupos son. Quiero decir, en izquierda y en derecha se nota más un grupo y el otro lo podemos casi que separar en tres, aunque prácticamente es del mismo tamaño y pudiera ser una sola entidad. Esto, por ejemplo, trasladado a la web, como el ejemplo que os pongo, los párrafos bien separados en altura, entre uno y otro, se entienden bastante mejor que otros párrafos, que los párrafos que están más juntos. Ley de la similitud. Bueno, pues los puntos negros y los puntos blancos están agrupados en nuestra mente como una sola entidad, aunque pudieran ser filas de arriba a abajo o filas horizontales. En los elementos de una web, los elementos que tengan funciones diferentes unas de otros deberíamos de separarlos lo más posible y los elementos que se parezcan o que tengan funcionalidades parecidas o similares deberíamos de agruparlos y representarlos de una manera más similar. De esa forma voy a relacionar cosas. La ley de la forma cerrada nos dice que preferimos objetos cerrados a los abiertos, entonces cuando vemos una forma desconocida, como pudieran ser estos conjuntos de líneas, al final a la izquierda vemos un cuadrado y a la derecha vemos un círculo. Esto en la web, a la hora de disponer y maquetar, como en la página del New York Times que veíamos antes, es bastante importante porque al fin y al cabo va a tener una forma directa, va a tener una repercusión directa en la forma en la que percibimos una web, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que os pongo aquí, las líneas de una tabla. Una tabla es importante, si no le vamos a poner líneas entre las tablas, pues que hubiese por lo menos, digamos, una franja en gris, otra franja en clarito, una franja en gris, otra franja en clarito. De esta forma, al menos mantengo una separación y me es más fácil entenderla. La ley de la simplicidad. A cualquiera casi que se le pregunte qué ve aquí, ve un rombo, principalmente, ¿verdad? Es la forma que destaca por esa característica, pero ¿y si os dijera que son dos Ks? Si partiésemos por la mitad y os dijera que son dos Ks enfrentadas la una a la otra, realmente yo creo que ahora cuando nos lo dicen es el momento de pensarlo y decir, sí, pues puede que sean dos Ks, pero al principio lo que hemos visto es una forma simple y cerrada que se percibe con claridad y que realmente lo que nos dice esto es que cuanto más simple sea la forma, mejor. La ley de la simetría. Las formas ordenadas a primera vista, simétricamente a primera vista, parece que forman un conjunto. Si os fijáis en las líneas de puntos blancos o en el triángulo de triangulitos que se forma dentro de la imagen, ¿no? Ahí hay una simetría, aunque realmente la imagen no tiene demasiada simetría. Incluso podemos ver los triángulos negros que se forman en los picos de superior derecha e inferior izquierda. La ley de la experiencia. Cuando las formas no se muestran completamente, nuestro cerebro va a rellenar esa parte que falte dentro de la imagen o dentro del texto. La experiencia llena los vacíos, ¿no? Nos tenemos que anticipar a las experiencias de los usuarios
pero con cuidadito, no podemos dar por hecho en muchos casos que esto lo van a saber. Aquí casi que todos leeríamos la palabra usability, yo lo digo por si acaso la ley de la experiencia nos lo ha dicho ya, pero seguramente todos habéis leído esa palabra, ¿verdad? Algunos consejillos sobre usabilidad dentro de lo que es la psicología, los formularios, malditos formularios que siempre funcionan o no funcionan o dejan de funcionar. Varios consejos, pues uno sería validar antes de enviar siempre. Qué coraje da cuando uno le da al botón de enviar y al final no se envía el formulario y me dice, no, es que tienes el email mal escrito o es que te falta la dirección o no has puesto tu ciudad. Oye, dímelo antes de que yo le dé al botón. Si ves que me salto el campo, pues indícame con una flechita roja que ese campo está descompleto. No me trates como un tonto, pero oye, ayúdame a completar esto porque yo al final no sé qué tengo que rellenar o qué no tengo que rellenar. Las etiquetas, es decir, dentro del formulario vemos, por ejemplo, la caja que nos pide el email o que nos pide la contraseña, funcionan siempre mejor arriba del mensaje. Es una cosa que ya está bastante extendida y que se sabe. Ponerlo a la derecha o ponerlo a la izquierda, la etiqueta, me refiero, de la caja donde voy a escribir, visualmente puede ser más bonito, pero realmente nosotros como personas escaneamos, no leemos, lo que quiere decir que al final vamos de arriba a abajo rellenando. Por tanto, si me encuentro antes qué campo es el que el que voy a rellenar, lo tengo más claro y seguramente tenga menos errores a la hora de rellenar formularios. Y son muchos los formularios, tanto de compra como de solicitud de información, que se dejan en blanco y que no se rellenan y que no se acaban por culpa de lo mal diseñados que los tenemos. Nosotros nos fijamos en las caras. Al fijarnos es una cosa que tenemos los humanos, fijarnos en las caras de los demás. Entonces, si vemos fotografías de personas, lo más probable es que miremos a la cara. Esta imagen que veis aquí es un mapa de calor de ojo. Esto se hace con un software y con un hardware y fija dónde va el ojo y dónde se está fijando el ojo. Si miráis en la imagen de la izquierda, el punto de calor, que es donde más se ha fijado el ojo, es en la cara del bebé que está aquí. Y sin embargo, vemos que en el texto baja mucho y que a la hora de mirar el producto, que son los pañales que hay a la derecha, prácticamente desaparece. Sin embargo, en la foto de la derecha, el bebé está mirando al texto y vemos que prácticamente hay mucha cantidad de acción y mucha cantidad de visualización dentro de lo que son los textos a los que mira el bebé y que incluso los pañales que están un poco más retraídos tienen impacto también. La calidad del diseño es un indicador de credibilidad. Esto es una aplicación que se llama Fiverr, que es una aplicación para móvil, que nos dice, bueno, pues de las noticias que leemos, cuáles son les pone temperatura, ¿no? Cuáles son más calientes y cuáles son más frías. Es decir, nos dice qué es de lo que se está hablando en el momento, ¿no? Y sin descargarme la aplicación veo esta interfaz y, bueno, pues directamente me parece que es un producto bien diseñado, lo cual me da credibilidad. El scroll, los usuarios no, y entre comillas ese no, hacemos scroll. Esto es una web de Basecamp. Basecamp es un software para gestión de proyectos. Y bueno, ellos al principio hacían una página con muchísimo scroll, pero tenían cuidado de que lo que aparece en nuestra pantalla, es decir, antes de hacer scroll, estuviese el nombre de su web y de su empresa, los beneficios de su producto, la mejor manera de tener los proyectos hechos, que se viesen ya pantallazos de cómo es su software y la navegación. Es muy importante. Según Jakob Nielsen es un señor que se dedica a usabilidad principalmente y que es uno de los gurús de la usabilidad. Dice que solo el 23% de los visitantes hacemos scroll y que solo el 77 restante ve lo que su pantalla muestra. Por eso comento que es muy importante tener estas tres cosas, los beneficios, mi nombre y mi navegación. Incluso esta gente llega un poco más allá, lo que veis en la foto es lo que captura mi pantalla. Tienen ya puestos a los clientes con los que trabajan, tienen puestos testimonios, tienen puestos vídeos. En un pantallazo sin hacer scroll puede ser que me enganche. Las personas que hacemos scroll normalmente tenemos un interés mayor en ese producto, ¿verdad?
El espacio en blanco, y esto, el horror vacui, que parece que tenemos muchas veces, el espacio en blanco ayuda mucho a la comprensión. Es importante tener espacio en blanco, no todos los espacios se tienen que rellenar. Con esto permitimos que el diseño respire, que flote, que tenga un poco más de aire, que las cosas estén más organizadas. Nos permite crear jerarquías bastante claras, lo que hay a la derecha, lo que hay a la izquierda, dónde está mi menú. El contenido es bastante más legible y el buen uso del espacio en blanco entre párrafos está comprobado que incrementa la comprensión en un 20%. Si además tenemos el problema de que normalmente en las webs no leemos, sino que escaneamos, pues esto va a ayudar bastante a la hora de la venta. En cuanto a la persuasión, nombramos así muy rápido la reciprocidad, la autoridad, el compromiso, la comparativa, el flujo social y la escasez. En cuanto a reciprocidad, si nos hacen un favor, por regla normalmente lo devolvemos. Eso podría significar hacer pequeños regalos, ¿no? Esa devolución que haríamos a un plazo no tiene por qué ser una compra, ¿no? Podría ser una prospección, unos datos de contacto, unas valoraciones del producto. En este ejemplo de aquí es un libro que se vendieron 1000 de diseño web, que se vendieron 1000 unidades en la primera semana y probablemente esas 1000 unidades que se vendieron, aparte porque era un libro electrónico con un precio bastante asequible, porque regalaban varios capítulos. Antes de comprar el libro me estaban dando varios capítulos del libro, con lo cual yo ya sabía que el libro era bueno, ya sabía de qué hablaba y entonces podía pasar a la compra con más información. Una cosa que se suele hacer es, por ejemplo, newsletter solamente para un perfil de clientes o para los clientes que realmente están interesados en mi producto, les hago un newsletter donde les doy una información privilegiada para ellos. Es una forma de agradecerles que ellos se hayan suscrito y normalmente esto va a ser devuelto a la larga porque eres tú el que me está informando. Es bastante interesante. El compromiso, Intermon Oxfam, por ejemplo, utiliza mucho el compromiso y utiliza compromisarios para pedir likes de Facebook, ¿no? Esto es, al final, pedir un compromiso. Oye, que yo te guste en Facebook, que al final estoy llenando tu muro de Facebook todo el día con información mía, ¿no? Por ejemplo, si somos una empresa de ingeniería verde, pues tendríamos que primero demostrar que estamos comprometidos nosotros, y cuando digo verde, pues me refiero a que hacemos buenas prácticas con todo el tema del medio ambiente. Primero tendríamos que demostrar que estamos comprometidos y una vez que que mostramos que estamos comprometidos, podemos buscar compromisarios. Al final, nuestro comportamiento es consistente con nuestras creencias y eso es muy importante dentro de buscar compromisarios y estos compromisarios se relacionan con gente que tienen intereses parecidos. Eso es bastante importante. El flujo social, donde va la gente, va Vicente, ¿no? Es un poco así, pero si os fijáis, únete a nosotros y a un millón de personas y más, ¿no? Y a otros, ¿no? Y es simplemente para que te unas así un newsletter, pero, si hay un millón de personas, eso tiene que ser bueno. ¿Dónde voy yo, no? Amazon, por ejemplo, fue la que inauguró los clientes que compraron este artículo se interesaron por este. Oye, si esto le ha interesado a los demás, ¿por qué a mí no me va a interesar si estoy utilizando esto o voy a comprar esto? Recomendar. La empresa recomienda. Yo aquí quería resaltar un caso de Ryanair, que bueno, que si habéis volado con ella ya sabéis lo que es. Que, por ejemplo, cuando haces la compra, ellos te hacen una recomendación, solo que la hacen muy mal, porque ellos te recomiendan, desde su punto de vista, que deberías de utilizar un seguro de viaje. Pero ellos directamente te lo meten en la cuenta y eres tú el que tiene que coger donde tienes la cajita, donde el país o la ciudad que viajas, donde tienes que buscar en el scroll un titular que pone que no quieres seguro, no quieres travel insurance. Con lo cual, pues esto, bueno, al final se lleva a que ellos hagan la venta de mala manera. La autoridad, me siento más seguro si la información me la ofrece una autoridad. Testimonios, web de referencia, qué dicen por ahí de tu producto. Tenemos que conseguir que la gente hable de nuestro producto y si es posible que sea gente con autoridad. Es bastante importante. Otra cosa que también puso a funcionar Amazon, pues fue el solo quedan 4 en el stock. Si quedan pocos, yo quiero el mío, ¿no? Los psicólogos demostraron que si tú sacabas de un bote de galletas
del que solo quedaban 2 galletas y le dabas una a una persona y otra a otra persona, esas personas iban a disfrutar esa galleta mucho más que si yo sacaba esas galletas de un bote donde hubiera 10 galletas. Realmente, bueno, hay más y no la disfruto tanto, pero sí que cuando quedan pocas, pues al final eso se disfruta un poquito más. La comparativa es si tenemos 4 productos que se difieren entre sí por poco precio, pero que cada uno de ellos, digamos, esto que se conoce como el estándar, el oro y el plata y el bronce, pues deberíamos de ponerlo fácil para que la gente pueda de un vistazo echar una comparación y al final decir, oye, pues mira, me voy a llevar el de 7,49 por 3 meses y luego se me pone en 17 que en lugar de llevarme el gratuito de 3 meses por $13 después, ¿no? Es un poco una fórmula de persuasión y es bastante interesante utilizarla. Y en cuanto a las tendencias, ya el último punto de la charla, bueno, pues estos son algunas que vienen de antes y otras que vienen de ahora, pero esto ha venido para quedarse, ¿no? Ahora sacaremos algunas webs. Bueno, una tendencia bastante importante es la tipografía. No intentad que vuestro equipo de desarrollo no utilice tipografías aburridas. Olvidad la Arial, olvidad la helvética, olvidad la verdana, olvidad todos ese tipo de letras. Por ejemplo, en el ejemplo se ve una letra con mucha personalidad, ¿no? Podríamos decir, dentro del ejemplo y tenemos una página que es Google Font que es bastante interesante porque es un catálogo de tipografías creadas por la gente que las suben a internet y que me permite pues hacer una búsqueda en función a, bueno, pues quiero letras más finas, quiero letras más gruesas, quiero letras pues con más ancho, las quiero más estrechas y me va a sacar una colección de letras que puedo incluir tanto en mi web como en mis textos, porque realmente simplemente la tendría que añadir a la colección y luego darle a utilizar y ya me la podría barajar y podría tener esa tipografía tanto para mi web como para mis documentos escritos. Volvemos a... Ay, perdón. Volvemos al Keynote. El diseño plano. El diseño plano es una cosa que está totalmente en boga, que la empieza a hacer un poquito, bueno, la empiezan a medias entre Apple y Windows, ahí su batalla como siempre, en la que, bueno, pues esta tendencia va a continuar más adelante. Vemos degradados y sombras más finas, los espacios son más cuadrados normalmente o más circulares, desde varios puntos de vista. Vamos a ver el ejemplo de Windows Phone, que, como veis, el diseño se ve muy plano. Los colores son muy planos. Aquí en la parte azul hay un pequeño degradado de un azul a un azul más oscuro. En la parte naranja vemos que está dividido por secciones. Tenemos aquí arriba, bueno, pues incluso el logotipo es plano, ¿no? Vemos aquí arriba, pues el menú, como siempre, se separa por secciones. Vemos comprar ahora, una llamada a la acción bastante importante, el nuevo Nokia Lumia. Es una web muy bien hecha, una web que utiliza muy bien el espacio ancho total. Por ejemplo, si yo estirase, seguiría la imagen viéndose y si yo reduzco porque tengo la pantalla más pequeña, esa imagen se pierde un poco por los extremos, pero no pasa nada. Al final la información sigue aquí, que es lo importante, que es lo que ellos quieren, ¿no? Dentro de las tendencias vemos la muerte del slide, la muerte del slide, ese slide, esa cabecera que hemos hecho siempre en las web, colocando imágenes que iban bailando la una con la otra y se iban desarrollando, bueno, pues cada vez les hacemos menos caso. La idea es que mostremos al final, como viene en este ejemplo, un solo mensaje, un solo beneficio, encuentra tu casa perfecta de una forma más fácil. Ya está, no hay que decirme nada más. Abajo han puesto unas casitas y es una página web, como habréis imaginado, pues de búsqueda de alquileres y de búsqueda de vivienda. No utilizan slides, simplemente me lanzan un mensaje. Encuentra tu casa perfecta mucho más fácil. Luego, la tendencia del dispositivo móvil. Esta tendencia de verdad ha venido para quedarse y no solo para quedarse. Nos queda ya con ella muchísimo, muchísimo. Adaptative es un sistema de desarrollo, una forma de desarrollo en la que controlamos todos los aspectos de nuestro producto. Al final, nuestra página web controla la geoposición del cliente y según la geoposición le mandamos una información u otra.
controla si me está viendo desde un ordenador o desde un tablet o desde un smartphone. Y según desde lo que me esté visitando, le muestro una información, le muestro otra, le doy unas utilidades. Por ejemplo, si alguien me visita desde un smartphone, sería bueno que le pusiese un botón de llamar. Llámame ahora. Pero eso solo lo muestro si me visita desde un móvil. Si me visita desde un ordenador, le pongo un formulario de contacto para que rellene desde su teclado, que es más cómodo que hacerlo desde el móvil, ¿verdad? Responsive, que es una palabra que seguramente os hayáis escuchado en los últimos tiempos, es una parte realmente del adaptative, que lo que hace es adaptar el tamaño de la web a la pantalla en la que se visualiza. Aquí en este ejemplo, por ejemplo, Norwood Design, si veis, es una agencia de diseño interactivo que tiene una página web muy bonita, muy grande, muy con diseño plano, como volvíamos a hablar antes, muy estructurada, pues, con distintos tamaños, etcétera. Pero si yo empiezo a reducir el tamaño de mi pantalla, llevándolo casi al extremo de un móvil, vemos que se ha adaptado totalmente a ese tamaño. Esto es responsive. El hecho de que yo amplíe y tenga una disposición y que yo tenga una pantalla más pequeña, como en este caso la de un móvil, y tenga otra disposición, ¿de acuerdo? Es una tendencia que ha venido a quedarse, de verdad. Si vuestras webs no se ven bien en el móvil, cada día el consumo de web desde móvil es más grande, tenemos un problema. El vídeo en lugar del texto. No me hagas leer, por favor. Si me lo puedes contar en un vídeo de 1 minuto y contarme las bondades de tu producto, de tu servicio, pues mejor. Y además tienen la ventaja de que son más fáciles de compartir en redes sociales que en otros sitios. Esta web para mí es maravillosa, utiliza la técnica del scroll infinito, son técnicas como el parallax, que se llama, que es una técnica que me permite superponer imágenes, la vamos a ver un segundito, y quizá lo que hablábamos antes del scroll, como ahora navegamos desde dispositivos táctiles, hacer scroll con el dedo gordo es muy fácil, y digamos, esta forma de trabajar nos permite contar historias, y el poder de las historias es muy interesante. Contar una historia como la que hacen aquí en Tinke. Tinke es un producto que se engancha al móvil y, bueno, cuando voy a correr me lo llevo y le pongo el dedo gordo encima y entonces me da pues la cantidad de oxígeno en sangre, mi tipo de respiración, las pulsaciones que tengo y mirad simplemente qué bonito. Y esto, por ejemplo, es una navegación lineal. Aquí habría una navegación jerárquica, pero es una navegación lineal desde el punto de vista que me hace una navegación hacia abajo. Si yo le voy a Take the Tour y bajo, mirad qué bonito cómo se mueve y cómo hace las cosas. Me dan una introducción, este es mi producto y sirve para esto, lo puedes comprar en rojo, en rosa, en azul. Si seguimos, mirad cómo se viene, cómo es la transición, me explica lo que hace, que mide mis pulsaciones, el oxígeno en sangre. Esto que yo he hecho dándole al botón, si lo hago haciendo scroll, igualmente funciona. Voy pasando y veis que aquí a la derecha me quedan unas cajitas que me indican esa navegación por scroll, pero realmente voy teniendo este movimiento. Y me está contando, en definitiva, una historia. Me está haciendo pasar punto por todo lo que ellos creen. Si yo sigo dándole scroll, fijaos en la animación de cómo se conecta al móvil y realmente, pues, ha aparecido ahí conectado al móvil. Si yo lo hiciese con el botón de darle al siguiente, la animación se reproduce sola, que es mucho más espectacular, entre comillas. Si sigo, bueno, pues me dice que puedo compartir sus resultados, me habla de sus bondades, me dice que puedo monitorizar mi progreso. Todo esto me lo va diciendo, contándome una historia. Y al final acaba con una llamada a la acción, con el aparato en mi bolsillo y con una llamada a la acción, cosa que me parece pues genial desde el punto de vista del desarrollo que han tenido para hacer esta web. Una cosa importante es Cooler. Cooler es colores simples, ¿no? Cooler es una herramienta que pone Adobe a nuestra disposición de manera gratuita que me permite, bueno, pues sacar patrones de colores en función a los colores de mi empresa o los colores con los que me gustaría contar cierta historia. Pues aquí tenéis una herramienta maravillosa con la que podéis trabajar. El contenido simplificado, pues lo que veis aquí a la izquierda es Twitter móvil, que simplifica muchísimo el contenido y esto es una cosa que está traspasando a la web.
eliminamos áreas en la web, intentamos dar menos contenido, tener párrafos más cortos. En el blog quizás sí nos extendemos en contenido y sí tenemos una mayor profundidad de los temas de los que hablamos, pero en la parte del quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestro servicio, intentamos reducir mucho eso y es bastante importante. Y aquí me gustaría recalcar la importancia del vídeo desde el punto de vista de la simplificación, ¿de acuerdo? Desaparece el sidebar. El sidebar es esta barrita a la derecha o a la izquierda que siempre ha tenido los banners, que siempre ha tenido los enlaces, todo ese tipo de cosas. Desaparece, principalmente desaparecen las secciones de la web que no es imprescindible, como pudiera ser en una página de inicio o en el blog, en la parte en la que mostramos todos nuestros artículos. Luego, cuando entras en un artículo, puede ser interesante volver a tener una barra lateral donde vengan las etiquetas, donde vengan enlaces, donde venga más información. La manipulación de imágenes, filtros al estilo Instagram, eso es una cosa que, bueno, que ha venido también para quedarse y desde que está Instagram y que podemos hacer una foto, ponerle 3 filtros y que quede muy chula, que todo el mundo nos diga que qué bonita es, pues es una teoría que está sucediendo ahora, o sea, es una tendencia que está sucediendo ahora y que es bastante interesante. Y luego tenemos el storytelling, el poder de las historias. Igual que me ha contado esta empresa de antes del producto que hablábamos, una historia, bueno, pues aquí tenemos Dava Stories o Distancias de Tomar, que nos cuenta historias y utiliza el poder de las historias para convencernos y para decirnos que su empresa o que su negocio o que su historia es buena. 500.000 de refugiados cuentan historias. Bueno, pues si nos ponemos aquí a navegar, pues podríamos ver la vida en el campamento, que veis que es igual como un scroll infinito, lo que pasa es que tarda un poquito en cargar. Veis que es como un scroll también así muy grande, pero todo esto son historias de personas que puedo ver y que puedo contar y que puedo escuchar, compartir en mis redes, etcétera, que es bastante interesante. Y es una de las tendencias quizá más utilizadas ahora. Por ejemplo, en el ejemplo de Distant to Mars, que es una web que a mí me encanta, simplemente son 2 desarrolladores que querían explicar, pues bueno, lo del scroll infinito y la distancia que habría a Marte si la midiésemos en una web, ¿no? Dice, si la Tierra fuese en 100 píxeles de diámetro, bueno, pues estos son 100 píxeles, son 12.756 kilómetros. Fijaos, si voy a Marte, esto me lleva a Marte, la distancia de la Luna serían 3.000 píxeles de distancia, el diámetro de la Luna serían de 27 píxeles y Marte estaría un poco más lejos. Vamos a ver cuánto de lejos, ¿no? Y esto me va contando una historia simplemente por el camino. Ellos lo único que querían era, bueno, pues darse a valer como desarrolladores. Hicieron este ejemplo que tiene muchísimas visitas y da la vuelta al mundo. Te dice que estamos viajando a 7.000 píxeles por segundo, a 3 veces la velocidad de la luz. Bueno, pues es curioso verlo, tan siquiera. Sigue bajando y podríamos estar aquí, pues ya ves, con el momento actual, la tecnología espacial que hay nos llevaría 150 días llegar a Marte. Seguimos viajando a Marte. Dice, por el momento la primera misión tripulada a Marte está planeada para el 2030, o sea que todavía queda. Nosotros vamos a llegar un poco antes. Y todavía que parece que estamos por el camino, vamos a llegar en breve. Mira, ya se va frenando un poco y estamos a 428.000 píxeles de distancia. Y el Marte solo mide 53 píxeles de ancho, ¿no? Es una cosa interesante, bueno, pues el poder contar historias. Y con esto, pues si tenéis alguna duda, la queréis comentar por chat y la comentamos, pues para adelante. Y si no, ya hemos terminado. Daros las gracias por escucharme esta hora casi de 58 minutos que llevamos. Y bueno, aquí tenéis nuestros datos de contacto para cualquier cosilla que necesitéis, que queráis o que os parezca. Y bueno, pues tenemos próximos seminarios que son de claves para abordar un proyecto TIC o conceptos sobre virtualización y cloud computing que se darán en febrero y que bueno, que si os queréis ya apuntar, pues aquí tenéis las direcciones de tanto de descarga del seminario como de inscripción. Muchas gracias a todos.
Si tenéis alguna preguntilla y la queréis hacer vía chat. Sí, es cierto, es breve pero intensa. Había que condensar mucho y quizá cada tema por separado da para extenderse 2 horas o 3 perfectamente porque hay mucho contenido y mucho que conocer a la hora bueno, de desarrollar una web, ¿no? No, Rafael, tenemos silenciado el micro para que no haya ruidos o interferencias. Si necesitas cualquier cosa, me la puedes escribir o si es mucho la pregunta, coméntamelo Sí, y... pues buenas, soy José María. Buenas a todos, muchas gracias, Tato. Bueno, si quieres, Rafael, comentar algo, se te abre el micro y lo comentas, ¿no? Ahora mismo los que vamos quedando, pues no hay problema. La silencio de los micros se hace para evitar molestias, vamos. Si estás ahí, puedes hablar, creo que el micro lo tienes sí, ahora mismo activo. Si no, de todas formas, pues lo escribes por el chat, ¿vale? Y si no hay más preguntas, pues podemos dar por finalizada la sesión definitivamente y agradeceros a todos la asistencia y sobre todo pues a Fernando López Canti que creo que ha dado una espectacular... Bueno, no te oímos, Rafael. Acaba de poner que no nos oye. No te oímos. Tenemos el micro tuyo activo, pero se ve que no te oímos. Si puedes escribirnos por el chat, yo te traduzco a todo el mundo lo que estás poniendo y efectivamente, y bueno, si no, pues nos mandas un correo y lo vemos en privado. Ujú. Sí, Fernando, esto es para ti, el tema de la tipografía. Me imagino que te refieres a tipografías accesibles. Tengo aquí una duda cuando me comentas accesibles. Accesibles desde el punto de vista bueno, de personas con algún tipo de accesibilidad, ¿no? Ahí tendríamos que entrar en una materia de, claro, discapacidad. Sí, ahí tendríamos que hablar mucho. Las letras que te he enseñado de Google Font, hay algunas que tienen bastante uso y se pueden usar bastante bien para personas con problemas bueno, de visión, baja visión, etcétera. Sí que es muy interesante el tema de accesibilidad desde el punto de vista de, bueno, de tener tabuladores que funcionen, que vaya a los párrafos, lectores de párrafos, programitas que nos sirven para que lean esos párrafos para personas que no tienen, que tienen baja visión o que no tienen visión. Bastante interesante. Dentro de Google Phone podrías encontrar bastante información sobre esas tipografías. La verdad que es un tema
que realmente hay que profundizar más en él desde el punto de vista tanto de las empresas como de los desarrolladores, porque muchas veces no los tenemos en cuenta y muchas veces realmente que ellos son compradores nuestros. Hombre, si estamos tratando una web de una empresa que realmente trabaja o que tiene un perfil de público bastante alto en temas de discapacidad, sí que sería muy importante trabajar todos este tipo de letras, bueno, de que sean más grandes, de que se lean bien en tamaño grande sin fastidiar los diseños, que eso ocurre algunas veces, y por ahí trabajar un poco ese aspecto. Pero es bastante importante, como dices, el tema bueno, de tener en cuenta todo este tipo de personas que tienen dificultad para acceder a nuestro contenido, ¿no? Claro, que sea legible es súper importante. O sea, quiero decir, tienen que ser bonitas, pero sí, evidentemente se tienen que poder leer, que eso es fundamental, eso es básico. Pero es importante también que nuestro mensaje sea legible también, que muchas veces no es solo la tipografía la que hace legible el mensaje, sino el mensaje en sí. Al final lo que hablábamos, hay tochos y párrafos enormes que no nos vamos a leer porque realmente escaneamos, hacemos lectura piramidal y no nos la vamos a leer. Y hombre, pues que la letra influye, eso no cabe duda, pero que el texto debe de estar bien redactado y debe de estar hecho para ese perfil, pues es bastante importante. Eh, Como te dice José María, la presentación la vamos a colgar en la sección de descargas de la web y puedes descargártela. Probablemente la recopilemos ahora y hoy, mañana estará ya disponible seguramente. Tenemos la dirección www.métodos.com/descargas. Es una dirección, una pretty URL que se llama, una dirección bonita, fácil, que no lleva símbolos extraños y que nos permite incluso recordar, porque a métodos lo vamos a recordar y la sección de descarga, bueno, pues también la podemos recordar en un momento dado. Muy bien, pues Tato, te agradezco de verdad la ponencia. Creo que ha sido bastante concisa y bastante interesante. Y bueno, a todos pues muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestro interés y estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Si queréis ampliar conocimientos, si queréis proponer un seminario o si queréis bueno, pues comentaros cualquier tema en el que tengáis dudas, que estamos a vuestra disposición. ¿Vale? Sin más, pues bueno, damos por cerrada la sesión y os espero el jueves 13 y el jueves 27. Creo que son seminarios bastante interesantes para el día a día de los proyectos de TICS y bueno, os invito por supuesto a que os apuntéis, a los que no estén apuntados todavía, que sé que muchos de vosotros estáis ya. Muchísimas gracias.